Hola chicos, ¿cómo están? Este es un nuevo video tutorial del curso de programación orientada a objetos de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Muy bien chicos, ya vimos en clase anterior toda la parte a nivel básica de lo que es la programación orientada a objetos. Vimos específicamente el logro de la sesión, que era al final ustedes se familiaricen con el paradigma orientado a objetos, valga la redundancia, ver lo que es una clase, un objeto. Ya vimos los métodos de acceso, los setter y los getter, los constructores. Vimos ya algo de punteros y hoy día nos toca ya ver la última parte, que vendría a ser array de objetos. Ya hemos estado trabajando con nuestra clase fracción. Vamos a seguir trabajando con esa clase. Ahí tenemos donde nos quedamos en la anterior sesión o en el anterior video tutorial, y vamos a proseguir con este ejemplo y explicarlo. Entonces, si recordamos rápidamente en qué hicimos en el anterior video, pues es donde hemos implementado o declarado nuestra clase fracción, que manejaba la fracción, ¿no? Un número, una fracción, donde tenía un numerador y un denominador. Hemos implementado nuestro constructor, un constructor que recibía el numerador y el denominador, y luego hemos hecho otro constructor que solo recibía el numerador. Y también hicimos las funciones setter y getter. Set para establecer los valores, en este caso recibía num, establecer num, y para establecer el denominador. Entonces sabe muy bien que los setter y getter son para los métodos de acceso hacia los atributos. Aquí tenemos el set de num y el denominador, y luego tenemos el getter, que permite obtener el numerador y el denominador. Luego de implementar lo que vendría a ser los constructores y los métodos de acceso, los setter y getter, hemos implementado el método imprimir, que imprimía la fracción, sumar, que recibía dos punteros a objetos, dos punteros a objetos, y realizaba la suma de la fracción A más la fracción B y lo almacenaba en el objeto actual. Luego también implementamos el multiplicar, que multiplicaba dos fracciones, ¿no? Fracción A y la fracción B. Siempre, en este caso se dan cuenta, recibiendo objetos fracción, no valores, recibiendo objetos fracción. Entonces, en el punto H se hace la declaración de la clase, y en el punto CPP es donde se realiza la implementación de la clase. Entonces ahí tenemos el constructor, y ya les expliqué también una nueva forma, que era asignar los valores de esta manera, donde se colocaba el atributo y luego la variable el parámetro de entrada, ¿no? Donde ya no utilizábamos el guión bajo, sino utilizábamos el nombre tal igual como está declarado en el atributo. Entonces este es el primer constructor, y en el segundo constructor, cuando solo recibía el numerador, asignaba el numerador al atributo, y aquí el denominador le asignaba valor 1. Claro, si yo ingreso el numerador 8, entonces supone que es 8 nuevos, ¿no? Entonces por defecto el valor 1 en el denominador. Y los setter hemos establecido también sin la utilización del guión bajo, y para que no haga conflicto hemos utilizado de esta forma. Hemos utilizado esta forma, tal igual como hacíamos aquí para implementar la función. Hemos utilizado el nombre de la clase más dos puntos, que nos permite acceder a los métodos y atributos declarados de la clase, y lo mismo aplicamos acá. Entonces aquí ya no había conflicto de cuál num era, ¿no? Entonces num, el parámetro de entrada, es esto, y este num pertenece al atributo de la clase. Lo mismo hicimos con el setter. En el getter, pues simplemente es la devolución del atributo, es la función que permite acceder, ¿no? Imprimir, lo que hace pues es imprimir numerador y le pone el slash, que le da la forma de una fracción, ¿no? Sumar, realiza la suma de dos fracciones que se reciben como objetos. Acá está la fracción A y la fracción B, ¿no? Y se almacenan en el objeto actual.
Entonces, cuando hablamos de objeto actual, les hablé del famosísimo del objeto this, que es un objeto, un puntero al objeto actual. Pues se pone this, ¿no? Vemos en inglés que this se refiere al objeto actual. Es una palabra en inglés, una palabra reservada que permite acceder al objeto actual. Entonces, para que se mantenga el mismo formato, porque les dije, ¿no? Se recibe el puntero A y el puntero B. Se recibe el puntero A y el puntero B, y lo que se hace aquí es asignarlo al puntero del objeto actual. Entonces, para mantener el mismo formato, les dije, vamos a utilizar this, que esto ya está explicado en el video anterior, ¿no? El sumar. Y pues el sumar es cuando ambos denominadores son iguales, la suma es directa, ¿no? Pero cuando son los denominadores diferentes, el denominador pues hace una multiplicación, luego se aplica una suma de la multiplicación de los valores, ¿no? Que ya también se explicó en la clase, en el video anterior. Y aquí tenemos el método multiplicar, que realiza una multiplicación directa. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es agregar un nuevo método más, que en este caso el dividir, que es también algo sencillo. Simplemente lo vamos a colocar para luego explicar lo que vendría a ser array de objetos. Ya, muy bien, entonces continuamos con nuestro video. Bueno, nuevamente el main, ¿no? El main lo que hicimos era explicar lo que era un puntero de objeto. En este caso no estamos utilizando objetos normales, sino punteros a objetos, ¿no? En este caso hemos declarado un puntero A hacia un objeto fracción, y la forma se les ha explicado que existen dos momentos a nivel de la declaración y la instanciación. Ya, repito, cuando uno trabaja con punteros se trabaja con dos momentos, uno que es la declaración y el otro momento que es la instanciación. Aquí, por ejemplo, en el objeto A, que vendría a ser un puntero a un objeto fracción, en este caso, por ejemplo, estoy declarando el puntero B, y luego en un segundo momento, fíjense, aquí estoy instanciando. ¿Y con qué se instancia? Se instancia con el operador o la palabra reservada new, que permite instanciar. Entonces aquí, por ejemplo, nos faltó hacer, si acá estoy haciendo un new, me faltó colocar el delete. Entonces aquí, complementando la clase pasada, nos faltó hacer el delete porque tenemos que eliminar el objeto A, tenemos que borrar el objeto B y el objeto C. Nos faltó hacer ese borrado. Entonces, siempre que se hace un new, tenemos que hacer un delete, tenemos que borrarlo, ¿verdad? Tenemos que hacer la eliminación, ¿verdad? Porque acá estoy instanciando, reservando un nuevo espacio de memoria, y para que se libere tengo que hacerle un delete. Muy bien, entonces les decía que existen dos momentos: la declaración. Aquí, por ejemplo, se nota, estoy declarando el puntero A y luego hago la instanciación utilizando el new. Muy bien, pero también la declaración y la instanciación la puedo hacer en una sola línea, ¿no? O sea, declaro y de inmediato instancio el objeto. Ya, esto es el momento de instanciar, cuando se crea el objeto. Ya les dije, instanciar es la acción de crear un objeto. ¿Ya? Entonces aquí se está creando un objeto. ¿Ya? Muy bien, entonces si lo ejecutamos esto, pues me va a dar el mismo resultado, donde estoy sumando dos fracciones, ¿no? Acá, fíjense, estoy imprimiendo los tres, aquí se puede ver, estos son los tres fracciones. Aquí tengo la suma, acá estoy sumando, y luego estoy imprimiendo la suma, tenemos aquí, y luego en otro momento lo que estoy haciendo es multiplicar A por B y tengo el resultado, ¿verdad? Tengo el resultado. Entonces estoy imprimiendo. Y bueno, me faltó colocar el delete en el video anterior, donde siempre tengo que liberar, porque estoy haciendo new, siempre el new va acompañado de un delete.
Muy bien, entonces proseguimos. A partir de acá ya tengo implementado esto. Entonces hoy día nos toca trabajar con array de objetos. Muy bien, pero primero vamos a, ya les dije, implementar el método dividir. Entonces, ¿cómo se divide en las fracciones? Si hacemos un recuerdo rápido, primero implementamos esto, declaramos siempre con punteros. Entonces, que se trabaje con un objeto normal o un puntero no le hace mucha la diferencia, porque simplemente es al momento de declarar y se instancia, y luego se trabaja como si fuera un objeto normal. Entonces no hay que tenerle miedo a los punteros. En este caso estoy trabajando, ya declaré la función o el método, el nombre correcto sería método, ¿ya? Aunque en el fondo es una función, pero a nivel de programación orientada de objetos se dice método. Entonces aquí ya declaré el método dividir, que recibe como parámetro dos objetos a punteros, el puntero A y el puntero B. ¿Ya? Una vez hecha la declaración, siempre me voy a la .cpp y aquí hago void, siempre coloco fracción, dos puntos, y ahí fíjense ya me aparece lo que ya declaré, en este caso el dividir, y automáticamente me coloca todo y listo. Entonces, ¿cómo es el dividir? El dividir pues es algo sencillo. Si recordamos rápidamente, ahí es dividir, es pues hacer la multiplicación entre el numerador de la primera fracción, multiplicarlo por el denominador de la segunda fracción, y el otro es multiplicar el denominador de la primera fracción y multiplicarlo por el numerador de la segunda fracción. Entonces, en términos sencillos, pues la división de dos fracciones es, pues, el numerador es igual al numerador del objeto A, o sea, la fracción A, multiplicado por el denominador del segundo objeto, ¿no? Y el denominador es igual pues a el denominador del objeto A o de la fracción A multiplicado por el numerador de la segunda fracción. Ya eso ya lo sabemos hasta inclusive de primaria, ¿no? Hacer la división, que es una multiplicación de los extremos, ¿no? O una multiplicación en cruz. Ya, muy bien, entonces ya tengo la división, que es algo sencillo. Como dije, eso lo sabemos de primaria, pero lo tenemos que plasmar en nuestra clase, en el método. Entonces hacemos la prueba, si esto realmente funciona. Copiamos lo mismo que estaba aquí. Esto lo voy a separar un poco para implicar ahí. Muy bien, entonces tenemos aquí, vamos a dividir, dividir el objeto A entre el objeto B, o sea, la fracción A entre la fracción B, y luego hacemos el imprimir, imprimimos, hacemos la impresión del resultado. Así grabamos y veamos qué nos resulta, ¿no? Entonces la división me está dando 28 quintos. Si verificamos, vamos por aquí, tenemos que, ahí está, tenemos el objeto, la fracción A y la fracción B. Si hacemos la división, implicaba pues multiplicar el numerador, o sea, 4 por 7, 28, dividido entre 5 por 3, 15. Entonces 28 quinceavos es la división de 4 quintos entre 3 séptimos, ¿ya? Entonces no voy a explicar tanto la fracción, que sabemos cómo se realiza la división entre fracciones, pero lo que nos interesa es cómo manipularlo a nivel de objetos. Muy bien, entonces ya tengo lo básico, que es esto. No voy a implementar la resta, porque la resta es, inclusive lo podemos hacer rápidamente, porque la resta es similar a la suma, es idéntico,
Ya, vamos a hacerlo, mejor lo hacemos, ya. Vamos rápidamente. No, ahí nomás lo dejamos. Y eso ya ustedes lo pueden implementar la resta, porque sí, similar a la suma. Vamos a demorar mucho, si no el video otra vez se nos va a alargar por medio de una hora. Vamos a ver, muy bien, ya tengo esto, perfecto, ya tengo mi clase implementada, ya tengo con lo más básico que pueda tener, y a medida que vamos a ir avanzando. Muy bien, entonces aquí he estado trabajando con objetos, ya, con punteros a objetos. Muy bien, pero la idea de hoy día es trabajar con array de objetos. En este caso, fíjense, voy a agarrar todo esto y lo voy a poner en comentarios, ya, para no perder todo este código, y lo voy a ahí poner en comentarios y voy a trabajar aquí, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar. Fíjense, aquí en la parte inferior he trabajado con un puntero hacia un objeto. Entonces, si yo quiero trabajar con un array de objetos, necesito un asterisco más. Entonces, fíjense, lo que yo tengo es una fracción. Entonces, lo que he estado haciendo actualmente es trabajar, por ejemplo, así. Esto es un puntero hacia un objeto. Entonces, yo necesito un array. Entonces, necesito un asterisco más, y en esta aquí ya tengo un puntero a puntero de objeto. Entonces esa es la forma de crear un array de punteros a objetos, o sea, tener un array de objetos, ¿ya? Muy bien, y se dan cuenta, esto es un array, es un puntero de puntero a objeto, ¿ya? Entonces es lo mismo que aquí, solo que en este caso tiene un doble puntero, ¿ya? Un doble puntero. Entonces cuando se empieza a trabajar con doble puntero, también al momento de hacer la instanciación, porque fíjense, ahorita lo que estoy haciendo, ¿ya? Hace rato ya expliqué también, o mejor dicho en el video anterior, estoy declarando, ¿ya? Solo estoy declarando, ¿ya? Solo estoy declarando el puntero hacia puntero de objeto. Muy bien, una vez declarado, lo siguiente es instanciar o crear. Muy bien, entonces en este caso el puntero yo tengo que especificarle a dónde va a apuntar, o especificarle qué tamaño va a apuntar. Muy bien, en este caso les dije, lo que estoy haciendo es declarar, simplemente estoy declarando. En los punteros siempre existen dos momentos, ya les dije, declarar y luego instanciar o definir. En este caso, o crear, mejor dicho, el objeto. Entonces en este caso, este A le voy a cambiar el nombre, va a ser un, le pondré un array, una matriz, en este caso es un vector. Supongamos que mejor le voy a poner un nombre más, como estamos viendo array de objetos, le voy a llamar array, ¿ya? Un array. Mejor para no confundirnos, le voy a poner conjunto. Baita, suena mejor. Es un conjunto de fracciones, digamos. Voy a implementar un conjunto de fracciones. Muy bien, entonces este conjunto es un puntero de puntero a fracción. Muy bien, entonces, ya declaré, ahora me toca instanciar, ¿ya? Instanciar, o llamemos crear, ¿ya? O llamémosle crear. Muy bien, entonces ¿qué voy a hacer aquí? Voy a agarrar este conjunto, tal igual como he hecho aquí, declaro, y luego ¿qué hago? Utilizo el new. Entonces digo, el conjunto voy a hacer igual a ¿qué? Voy a hacer un new, ¿ya? Pero un new ¿qué? Un new, una nueva fracción, ¿ya? Pero ya les dije en clase, y acá lo voy a volver a repetir, yo no hago la instanciación de los dos punteros de golpe, ¿no? Tengo que hacer uno por uno la instanciación, se hace uno por uno. Repito, la instanciación se hace puntero por puntero, yo no puedo agarrar los dos punteros e instanciarlo. Entonces, cuando hago este new, hago el primer puntero. Como hago este primer puntero, fíjense, si yo elimino este puntero, me queda este puntero así. Entonces, eso hago aquí. Entonces, si hago new fracción, y le pongo de quién, de un fracción puntero, y en este caso les dije voy a crear un array de objetos. Entonces aquí le especifico de qué tamaño, supongamos de 5, algo pequeñísimo.
Entonces, si se dan cuenta, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy instanciando, utilizando este primer puntero que está aquí, le estoy diciendo muy bien. Este puntero lo voy a instanciar, voy a crear este puntero que apunte a un array de 5 punteros a objetos. O sea, 5 elementos. Esto ya, como quien dice, elimina esto. Con este new elimino este primer objeto. En palabras simples, estoy convirtiendo este puntero que está aquí en esto. Fíjense, si agarramos los dos, los ponemos, fíjense, esto y esto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy convirtiendo este puntero en un array de 5 elementos. Entonces, cuando hago new, hago ese proceso de conversión o creación o instanciación, especificándole a dónde vas a apuntar. Porque ya les dije, este es un puntero. Le estoy diciendo que apunte a 5 elementos, a un conjunto, a un array de 5 punteros a objetos. Entonces son 5. Estoy creando un array de 5 punteros a fracción. Muy bien. Entonces aquí ya tengo declaro. Entonces conjunto va a ser un puntero hacia es un array de 5 punteros a objetos. Muy bien. Entonces aquí ya tengo instanciado. Muy bien. Entonces ya tengo estos 5 y ahora lo que he hecho es ya tengo 5 fracciones. Entonces, como tengo 5 fracciones, tengo 5 arrays, los trato como son, como arrays. Entonces, tengo 5 elementos. Entonces, yo puedo trabajar independientemente con cada uno de ellos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si yo quiero utilizar el primer elemento del array, pues lo trato como si fuera un array, ¿no? Conjunto, le digo el elemento 0, porque es el primer elemento. Fíjense, ya no es un puntero, ahora simplemente es un array. Entonces los punteros no hay que tenerle miedo porque al final simplemente es solo el momento de la declaración y el momento que hago la instanciación o creación. Ese es el único momento. Y pues ya me olvido porque se vuelven como si fueran arrays normales. Muy bien. Este elemento 0, ¿qué va a hacer? Le voy a hacer un new. Entonces fíjense, como ya eliminé esta parte, ahora me falta eliminar este asterisco, ¿no? Lo que está acá. Con esto creé los 5 y ahora este segundo asterisco voy a convertirlo. Entonces, ¿qué lo convierto? Lo convierto en una fracción, pero en este caso va a ser una fracción un puntero a un objeto fracción. Entonces le digo fracción, este va a ser a un medio. Un medio. Muy bien, fíjense. Entonces ya tengo, ya aquí estoy instanciando crear, que estoy creando un array de punteros a objetos. Y aquí lo que estoy haciendo es instanciar cada elemento del array. Ya estoy instanciando cada elemento del array creado. Entonces fíjense, desaparezco y luego hago con el elemento 1 y le digo este van a ser 3/4. Muy bien, ahora voy a hacer lo mismo, es decir, el tercer elemento, en este caso el elemento 2, le voy a poner 5 séptimos, el cuarto elemento, en este caso que tiene el índice 3, le voy a decir que vale 1/6, y el cuarto índice, que debería ser el quinto elemento, le voy a decir que tiene el elemento, no sé, se me ocurre, 8 séptimos. Ya está. Fíjense, ¿qué he hecho aquí? He instanciado los 5 elementos que he creado en mi array. He instanciado los 5 elementos de mi array. Entonces ya no son punteros, entonces ya ahora son objetos fracción, ¿ya? Pero que en este caso pertenecen a un array. Entonces este es un array de objetos que han sido originalmente un puntero de puntero.
Fíjense, a partir de aquí ya yo los trato como si fueran array normal. Entonces aquí, a partir de aquí, vamos a poner a partir de aquí se les trata como un array de objetos. Y se dan cuenta, es un array de objetos. El array es conjunto y los objetos son conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5 elementos que tiene este conjunto, este array, ¿no? Que se llama conjunto. Entonces a partir de aquí yo lo trato. Entonces los punteros, su tiempo de vida es desde aquí hasta ahí. Solo en este momento viven los punteros. Entonces los punteros no es que en todo mi código voy a estar con los punteros, no. Solo aquí. Ya les dije, ¿cuál es la forma? Entonces, es el detalle tan simple, decir, primero, este puntero lo convierto a un array, y luego, en un segundo momento, este segundo puntero lo convierto en objetos. De tal manera que a partir de aquí en adelante, yo ya los voy a tratar como si fueran un array normal de objetos. Fíjense, en este caso ya tengo mi array de 5 elementos. Fíjense, lo he instanciado uno por uno, pero lo que podría hacer es hacer un for y capturar en teclado y guardar ahí los elementos de la fracción. Pero en este caso lo voy a hacer así, y posteriormente ya vemos otro ejemplo donde capture la información mediante un for, porque al final si tengo 5, es fácil hacer una instanciación de 5 elementos, pero ¿qué pasa si tengo 20, 30, 100 fracciones? Ahí sí requeriría un for y otra estrategia de captura de datos. Pero en este caso, como son 5 elementos, estoy instanciando los 5 elementos. Entonces aquí ya tengo un array de objetos. Muy bien. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí, bueno, puedo hacer las operaciones y a partir de aquí sí lo voy a tratar, o voy a utilizar un for. Ya, voy a utilizar un for. Muy bien. ¿Qué tengo aquí? Tengo un una fracción. Entonces fíjense, quiero multiplicar, sumar a todas estas fracciones otra fracción. Por ejemplo, ¿cómo haría eso? Aquí, por ejemplo, en el ejemplo anterior yo tenía un vector A y le sumaba un vector, perdón, claro, tenía un vector A y un vector B y le sumaba un vector, tenía una fracción A y una fracción B, y esto lo sumaba a C. ¿Ya? Entonces, aquí también podría ser eso, sí, podría ser. Entonces vamos a crearnos, aquí ya tengo mi conjunto de arrays, voy a crearme dos fracciones más para poder, jugar un poco. Entonces aquí vamos a crearnos dos fracciones adicionales para hacer, pues, para estar jugando un rato. Muy bien, entonces voy a crear mi fracción puntero A, mejor le ponemos un B que va a ser igual a una nueva fracción, mi fracción, supongamos que voy a crearme 5 cuartos, ¿no? 5 cuartos, y voy a crearme otra fracción, asterisco C, una fracción C que le voy a llamar fracción, y le voy a poner, por ejemplo, 1. Ya está. Entonces tengo un array de objetos, ¿ya? Un array de objetos. He creado otro objeto P y otro objeto C. Claro que son punteros a objetos, pero después los trato simplemente como objetos. Listo. Entonces aquí arriba son punteros, pero a partir de acá yo ya los trato como si fueran objetos normales. Me olvido del asterisco. Así de simple. Ya el puntero no se utiliza en todo el trayecto, simplemente sirve, ya les dije, para declarar y luego instanciar. Una vez instanciado, me olvido de lo que ya sean punteros. Muy bien, entonces vamos a hacer algo sencillo. Lo que voy a hacer es
multiplicar este B con cada uno de estos elementos de este array de objetos, y el resultado lo guardo en C, y el C es el que voy a mostrar. ¿Qué voy a hacer? Yo les dije, voy a multiplicar la fracción B, voy a multiplicar la fracción B con cada uno de los elementos del array de objetos, y el resultado lo voy a guardar en C, y el C lo voy a mostrar. Entonces, por ahora los voy a guardar en C. Posteriormente puedo modificar el contenido de la fracción. ¿Ya? Puedo modificar el contenido de la fracción. Ya. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a multiplicar la fracción B con cada elemento del array de objetos. ¿Cómo hago eso? Pues hago fracción, hago un for, el clásico for int i igual a 0, punto y coma, y menor, que en este caso son 5 elementos, y más. Lo voy a hacer un for. Acá al momento de instanciar sí hice uno por uno, pero ahora voy a hacer un for. ¿Qué hago aquí? Aquí lo que hice acá, ¿no? Voy a hacer. Entonces va a ser un C, y lo voy a guardar en C por ahora. ¿Ya? Puede ser otra forma, pero en este caso lo voy a guardar en C. Es que hago en C voy a multiplicar la primera fracción. ¿Quién va a ser la primera fracción? Va a ser un elemento del array de objetos. O sea, en este caso va a ser conjunto el elemento i. O sea, el primer elemento, en este caso es de 0 hasta 5. Entonces hago 1 por quién. Voy a multiplicar, y les dije, por la fracción b. O si seguimos, lo hacemos así, para que esté igual que la redacción. Ya está, así. Se va a multiplicar la fracción b por cada uno de los elementos, ahí, para que esté igual a lo que estoy escribiendo. Muy bien, entonces fíjense, estoy multiplicando cada elemento por la fracción b, y luego lo voy a mostrar. Lo voy a imprimir. Listo, voy a imprimirlo. Entonces imprimo, y aquí yo debo tener el resultado de la multiplicación de cada uno de la multiplicación de b con cada uno de los elementos del array de objetos. Si ejecutamos, fíjense, tengo el resultado. Como es una multiplicación, fíjense, es multiplicar b 5 cuartos por cada uno de los elementos. 5 cuartos por 1/2, 5 octavos. 5 cuartos por 3 cuartos, 15 16avos. 5 cuartos por 5 séptimos, 25 28avos. 5 24avos por aquí, y si multiplicamos 5 cuartos por 8 séptimos, me da 40 28avos. Entonces fíjense, he multiplicado con cada uno de los elementos del array de objetos. Si se dan cuenta, lo que ya les dije, a partir de acá, fíjense, ya no hay punteros. El único elemento, y llamémoslo el único operador, o el único símbolo que nos hace recuerdo de los objetos, de los punteros, son aquí, ¿no? Que cuando son punteros yo utilizo guión y el signo mayor que hace la flecha, ¿no? Este es la única señal de que sea puntero. Pero fíjense, la tratativa es similar, no hay nada de punteros por aquí. Entonces fíjense, estoy haciendo un for para poder multiplicar a cada uno de los elementos. Entonces, si se dan cuenta, esto es un array de objetos, no es nada complicado. Fíjense. Entonces aquí podemos hacer algo más. A ver, es media hora, entonces podemos hacer algo más. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo algo más que tenemos que hacer? Pues tenemos que, lo que nos faltó aquí, ¿no? Tenemos que borrar siempre, por favor, tenemos que eliminar estas
todos estos new, tengo que hacer un delete. Entonces aquí nos faltó colocar, poner eliminar todos los punteros instanciados o creados. ¿Qué hago? Primero tengo que eliminar estos, los pequeñísimos. O sea, tengo que hacer un delete o delete. Ya. Utilizo este formato y pongo el objeto C. Tengo que hacer un delete del objeto D, perdón, el objeto B. Tengo que ir de abajo a arriba. Entonces, el delete se utiliza de abajo hacia arriba, o sea, del último que he creado hasta el primero que he creado, porque fíjense, si yo eliminara primero el array, ya no podría eliminar cada uno de los elementos del array de objetos, porque si elimino esto, ya no tendría acceso a esto. Entonces tengo que eliminar desde el último hacia el primero que he creado. Entonces delete C, B, y luego tengo que unir estos 5 elementos. Y estos 5 elementos puedo utilizar ahí más bien un for y poner int i es igual a 0, punto y coma y menor que 5, punto y coma y más. Y aquí hacer un delete de quién, del conjunto y, porque estoy eliminando el puntero, porque aquí he creado un puntero a un objeto y acá tengo que eliminar. Entonces lo elimino en bloque y finalmente tengo que eliminar este objeto que está aquí. O sea, tengo que eliminar el puntero de punteros. En este caso elimino a conjunto. Listo. Una vez que he hecho eso, ya he eliminado esto, ¿no? Fíjense, eliminado, creado. Primero creo, instancio y tiene un último momento, una última acción que es eliminar todos los punteros instanciados creados, ya que están aquí. Fíjense, en un primer momento declaro, instancio los punteros, creo los punteros, trabajo con los punteros y me olvido que sean punteros y al final tengo que eliminar los punteros. ¿Ya? Muy bien, señores. Entonces, fíjense, esta es la forma de trabajar con punteros de punteros que se tienen. Y se dan cuenta aquí como que sigo trabajando el main y sigo teniendo mucho código. La idea es no tener mucho código en el main. Entonces, la idea es tener otro objeto que gestione esto. Fíjense. Fíjense que aquí estoy regresando al mismo problema que tuve cuando no trabajaba con clases, que todo estaba en el main. Entonces, ya es momento de crear otro objeto que te gestione este objeto fracción. O sea, tener un objeto superior que administre un conjunto de objetos fracción. Hablando de un conjunto, otro objeto que gestione estos elementos. Eso es ya tema para el siguiente video, que implica crear un objeto superior que administre un conjunto de objetos. O sea, ya poder trabajar no solo con una clase. Ahorita solo estamos trabajando con una clase, pero podemos trabajar con la cantidad de clases que nosotros queramos. Y repito, eso ya es tema de otro video. Muy bien, señores, esto ha sido el video tutorial de lo que vendría a ser array de objetos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.